Jamendo.com. Jamendo.com. Hola, buenas tardes. Desde la Secretaría de Formación de CGT, esta tarde impartimos el curso de formación Nacimiento y Cuidado del Menor, Maternidad y Paternidad. Este curso lo imparte Antonio Valle, compañero del Sindicato de Administración Pública de Granada y secretario de Formación de CGT Andalucía. Bienvenida, bienvenidos a este curso y, como sabéis, cabe la opción de preguntas y respuestas que las podéis escribir abajo, o como no hay mucha gente, pues podemos también dar la palabra y se van resolviendo las dudas. Así que adelante, Antonio. Buenas tardes a todas y todos. Vamos, con este curso lo que hacemos es completar los cursos de seguridad social. Tenemos el de pensiones y seguridad social, el de incapacidad temporal, el de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, y este que es el nacimiento y cuidado del menor y corresponsabilidad con el cuidado del lactante. En el año 2019, con el Real Decreto, en el de igualdad de las personas, desapareció el concepto de maternidad y paternidad. En la seguridad social estoy hablando, concretamente. Y a partir del 1 de abril del 2019 le pusieron el nombre de nacimiento y cuidado del menor, que lo que hace es sustituir a la maternidad y la paternidad. Bien, comenzamos. El tema. Situaciones protegidas. ¿Qué protege esta prestación? El curso es exclusivo de prestación de la seguridad social. Lo digo porque el Estatuto de los Trabajadores, hay cosas que no están metidas o que no se refiere al Estatuto de los Trabajadores en las prestaciones de la seguridad social, y otras que sí está metido. Al final de cada curso, son dos cosas diferentes, la corresponsabilidad y esto. Hablaremos algo del Estatuto de los Trabajadores sobre circunstancias de contratos de trabajo, que de todas maneras, tanto la presentación como esos supuestos prácticos se ha mandado hoy a vuestros respectivos correos electrónicos, para que tengáis la información. La situación que protege este subsidio, esta prestación, es lógicamente el nacimiento de un niño o una niña y la adopción. La tutela con fines adoptivos y acogimiento familiar, siempre que en este último caso su duración no sea inferior a un año. Es decir, protege el nacimiento y protege la adopción, las dos cosas. La adopción consiste en niños y niñas menores de 6 años, y para los funcionarios o para los empleados públicos, concretamente, los supuestos de adopción guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, son los establecidos en el Código Civil y en las leyes civiles de cada comunidad autónoma. Es decir, lo que establezca el Código Civil, principalmente, que es quien establece la adopción para los empleados públicos. Y asimismo, el acogimiento deberá tener una duración no inferior a un año. Hasta aquí, como veis, es normal y corriente. Si es nacimiento y cuidado del menor, pues nacimiento, y le incluimos la adopción también. Son beneficiarias las personas trabajadoras por cuenta ajena, de cualquier que sea su sexo, que esté en alta o en asimilada al alta, y que tenga un requisito como un periodo mínimo de cotización, que ahora veremos qué periodo le exige. Es decir, da igual la persona que sea, tanto hombre como mujer, y que esté en alta o asimilada al alta. La asimilada al alta es, por ejemplo, está en prestación de desempleo, es una asimilada al alta, más común y corriente, que es lo más normal. También son beneficiarias las prestaciones no contributivas, es decir, por nacimiento. Las prestaciones no contributivas son las personas que no están trabajando. Por nacimiento, solamente las trabajadoras por cuenta ajena propia que en su caso de parto reúnan todos los requisitos del nivel contributivo
salvo el periodo mínimo de cotización. Es decir, esta prestación es para las personas que están trabajando, te piden que estar en alta o en semirada al alta y un periodo mínimo de cotización. Para las personas que no están trabajando, solamente para las trabajadoras que tengan un hijo y a su vez tengan todos los requisitos del nivel contributivo, excepto el periodo mínimo de cotización. ¿Qué vas a hacer? Déjalo. En el intermedio. Los requisitos que se piden, aparte de estar en alta y en asimilada en alta, como por ejemplo hemos dicho antes, la situación de desempleo, total o subsidiado. Ya sabéis que en el desempleo tenemos la prestación de desempleo cuando te echan del trabajo y tienes un año como mínimo trabajado para cobrar 4 meses de desempleo, o bien el subsidio de desempleo, que son las ayudas de desempleo. Una excedencia forzosa también está asimilada al alta, una excedencia por cuidado de hijos, una suscripción de convenio especial, etcétera, etcétera. El periodo mínimo de cotización va por edades. Si eres menor de 21 años, no te piden ningún periodo mínimo de cotización. Si estás entre 21 y 26 años, 90 días dentro de los 7 últimos años, de los 7 años inmediatamente anteriores, o 180 días en tu vida laboral. Y si eres mayor de 26, 180 días dentro de los 7 últimos años anteriores o 360 días en tu vida laboral. Este periodo de cotización que vemos aquí es el que en la parte no contributiva no tendría ese periodo de cotización. Es decir, las personas que no están trabajando tienen todos los requisitos actuales, están asimiladas al alta, son demandantes de empleo, pero no tienen periodo mínimo de cotización, no tienen cotización suficiente para tener derecho. Ahí tendríamos un subsidio de cuidado del menor no contributivo. Para las personas por cuenta propia, los autónomos también tienen derecho al cuidado del menor. Para los autónomos les piden 2 requisitos, aparte de la cotización: estar al corriente al pago de la cuota y no ser deudor. Y si eres deudor de la seguridad social, te invitan al pago. Es decir, que te dicen o paga o no tienes derecho a la prestación. Eso es muy corriente. Para todas las prestaciones que existen en la seguridad social, al trabajador autónomo siempre le piden que esté en el momento que quiera pedir una ayuda o cualquier cosa a la seguridad social, tiene que estar corriente del pago, y si debe dinero, le invitan al pago, y si no lo paga, no hay prestación. Para todos los autónomos en todas las prestaciones. ¿Esto qué es? En caso de parto, se tiene derecho a partir del mismo día, el nacimiento de este subsidio, en caso de parto, el mismo día en que dé comienzo el periodo de descanso correspondiente. Se tiene derecho a partir del mismo día. Fijaros que esto no es lo mismo. El mismo día en que dé comienzo el periodo de descanso. Es decir, si tú pares hoy, no quiere decir que tiene que empezar hoy. Puede empezar mañana o cuando tú ya cojas las 6 primeras semanas, que son obligatorias. Lo veremos más adelante. Desde el mismo día de la fecha del parto o la iniciación del descanso, de ser esta anterior. La madre biológica podrá anticipar el descanso con una anterioridad de 4 semanas a la fecha prevista para el parto, fecha que viene fijada por el informe de maternidad del Servicio Público de Salud. Esta decisión corresponde a la madre, es decir, no es obligatorio. Puede cogerlo hasta 4 semanas antes o no, pero lo más importante es que tiene que haber un informe sobre la fecha prevista del parto, porque ¿cómo calculas las 4 semanas con anterioridad si no hay un informe? Lógicamente, pero es una decisión de la madre, no es obligatoria. En el supuesto de que la madre biológica estuviera en situación de incapacidad temporal, es decir, que está de baja porque no se siente bien o cualquier cosa, por lo que sea, el inicio del descanso y el consiguiente subsidio tiene lugar en todo caso en la fecha del parto. Aquí sí que es la fecha del nacimiento. Sí o sí. En el caso de que esté de baja temporal, el subsidio de baja temporal desaparecería, la baja laboral, y aparecería el nuevo subsidio que es el nacimiento del hijo.
En el caso de la adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento a partir de la fecha de la resolución judicial. Ya sabéis que aquí, para una adopción, tiene que haber siempre una resolución judicial, si no, o una decisión administrativa o una resolución administrativa, que la administración lo que te hace es una resolución administrativa o bien en el juzgado una resolución judicial a partir de esa fecha. En el caso de adopción internacional, que es otro tema más complicado, será necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen, eso seguro, y podrá iniciarse el subsidio hasta 4 semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción. Dependiendo del país, esto puede ser un problema o no un problema. Hoy en día las adopciones internacionales son cada vez más complicadas, no por la prestación, sino en lo que es la adopción internacional. La duración no sé si voy muy deprisa o no. Si hay alguna historia, pues me paráis. Yo lo veo bien, Gente, ¿eh? Antonio. No sé si alguien tiene algo que decir, que lo ponga en preguntas y respuestas, No, por favor. sí. La duración de la prestación para ambos progenitores, en este caso el padre o la madre, adoptantes, guardadores o acogedores, será de 16 semanas y tendrá en cuenta las siguientes reglas, según lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Aquí sí es igual al Estatuto de los Trabajadores. En caso de nacimiento, la madre biológica incluye a las personas también trans, gestantes, dispondrá de un periodo de suspensión de 16 semanas, distribuido de la siguiente manera. 6 semanas obligatorias, ininterrumpidas, y deberán disfrutarse a jornada completa inmediatamente después del parto. Una vez que tengas el parto, después del parto o el mismo día del parto, 6 semanas obligatorias. Luego tenemos 10 semanas que pueden ser disfrutarse a jornada completa o a jornada parcial. De manera continuada el periodo obligatorio, de manera interrumpida, en cuyo caso deberá ser en periodos semanales, acumulados independientes desde la finalización de la 6ª semana obligatoria hasta que el hijo cumpla 12 meses de edad. El disfrute de cada periodo semanal o acumulación de periodos deberá comunicarla la interesada o el interesado, en este caso la interesada, a la empresa con una antelación mínima de 15 días. Le tienes que decir a la empresa cómo vas a cogerte el resto de las 10 semanas. El disfrute de la jornada completa o parcial de este periodo requiere un acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora. Claro, si mi contrato es a jornada completa y le digo que no, que voy a hacer una jornada parcial y la otra parte de la otra jornada es para la prestación de nacimiento del hijo, pues todo eso hay que negociarlo entre la empresa y la persona trabajadora. No lo puedes tú elegir. Aquí lo único que tú eliges principalmente es las 6 semanas obligatorias, que no eliges, sino que te obligan, y las 10 semanas si la haces continuada a las 6 semanas obligatorias. Ahí no hay problema. El problema es si tú quieres hacerlo a jornada completa o parcial. Eso en cada convenio colectivo lo fijan, en algunos convenios lo fijan muy detalladamente, otros no dicen nada y hay que negociarlo, y otros convenios pues lo especifican y ya prácticamente el acuerdo está ahí con la empresa. En la misma duración se mantiene la posibilidad de que la madre biológica pueda anticipar el inicio de la prestación hasta 4 semanas antes de la fecha programable. Eso lo hemos dicho antes, es también factible. Eso es a voluntad de la persona trabajadora. Y en los casos del fallecimiento del hijo, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que se reincorpore al trabajo transcurrido las 6 semanas de descanso obligatorio. Es decir, las 6 semanas de descanso obligatorio son aunque fallezca el hijo. ¿Vale? El otro progenitor, distinto de la madre biológica, pues dispondrá igual 16 semanas. ¿Cómo se lo distribuye? Pues prácticamente lo mismo. 6 semanas obligatorias ininterrumpidas a jornada completa inmediatamente después del parto, y las restantes 10 semanas, pues igual que la mujer trabaja, que la madre biológica. De manera continuada el periodo obligatorio de las 6 semanas o de manera ininterrumpida, en cuyo caso debe ser en periodos semanales acumulados o independientes,
hasta finalizar las 6 semanas obligatorias, hasta que el hijo cumpla 12 meses de edad. El disfrute de cada periodo semanal o acumulación de periodos hay que comunicárselo a la empresa con una antelación mínima de 15 días, y si es el disfrute a jornada completa o parcial de este periodo, pues tendré que tener un acuerdo con la empresa o persona trabajadora. En la misma duración, en caso de fallecimiento, pues el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que se le incorpore al trabajo transcurridos 6 semanas de descanso obligatorio. Ampliaciones de la duración de la prestación comunes a los dos progenitores. 1 semana por cada progenitor, por cada hijo a partir del segundo en caso de nacimiento múltiple. Pues en vez de 16 semanas ya tienen 17 semanas, en el caso de que sea más de uno. 1 semana para cada progenitor en caso de discapacidad del hijo. En casos de parto prematuro o aquellos supuestos en los que el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, por un periodo superior a 7 días, la prestación se podrá ampliar en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adicionales. Esta ampliación se podrá disfrutar por cada uno de los progenitores. A partir del alta hospitalaria se excluye de dicho cómputo las semanas de descanso obligatorio. O sea, son 13 semanas adicionales. Se puede ampliar para cada uno de los progenitores a partir del alta hospitalaria, y se excluye la semana obligatoria, que son las 6 primeras semanas. Ahí no cuenta esas 6 primeras semanas para el cómputo total. En caso de adopción, de guarda de fines de adopción o de acogimiento, pues lo mismo. Cada adoptante, guardador o acogedor dispondrá de un periodo de suspensión total de 16 semanas. Exactamente lo mismo que el nacimiento. Con la siguiente distribución: 6 semanas obligatorias desde que a jornada completa desde la resolución judicial o de la resolución administrativa, si te la da la administración, la adopción. El tema de la resolución judicial es porque cuando son niños que no son nacidos en España, tiene que haber resolución judicial. Y si son niños de España, siempre es la administración, que normalmente está transferido a una comunidad autónoma, es una resolución administrativa, prácticamente, no hace falta pasar por los juzgados. Las 10 semanas restantes que exactamente lo mismo que el nacimiento. Exactamente lo mismo, de manera continuada el periodo obligatorio si quiere, si no, de manera interrumpida en periodos semanales, acumulados e independientes, desde la finalización de las 6 semanas obligatorias dentro de los 12 meses siguientes a la resolución judicial o decisión administrativa. El disfrute del periodo semanal o acumulación de periodos deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima de 15 días, y el disfrute de la jornada completa o parcial de este periodo requiere un acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora. Eso en el tema de la duración. En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país del adoptado, el periodo de suspensión podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución que constituya la adopción. Ampliaciones a la duración de la prestación para los dos progenitores en el caso de la adopción. 1 semana por cada progenitor, por cada hijo, a partir del segundo, en caso de adopción múltiple. En vez de adoptar uno, adoptar a partir del segundo, 1 semana. 1 semana por cada progenitor por la discapacidad del hijo. Y en el supuesto de familia monoparental, en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple o de hijo o menor con discapacidad, se mantiene el derecho del periodo adicional a 2 semanas a favor del único progenitor existente. Prestación económica e importe. Nos metemos ya, vamos, yo creo que no tiene mucha pega el nacimiento. Si os dais cuenta, te piden un requisito que es el alta y o similar al alta y un periodo de cotización. Si no tengo el periodo de cotización y estoy en periodo de alta o asimilada al alta, mi prestación va a ser no contributiva. ¿Qué diferencia hay de contributiva a no contributiva? Pues la prestación económica, el dinero que me van a dar. No es lo mismo
estando trabajando que no estando trabajando. Fijaros, tenemos la prestación económica, ¿cómo es? Pues el 100% de lo que he cotizado el mes anterior al parto, o al acogimiento, o a la resolución administrativa. Es decir, exactamente lo mismo que las bajas laborales. El mes anterior a la baja, o el mes anterior al parto, o el mes anterior lo que haya cotizado, eso es la base de cotización. La base de cotización del mes anterior lo divido entre los días que tiene ese mes, si es 28, 28, si es 30, 30 y si es 31, 31, y el resultado que me da es la base reguladora que tengo, y ese es el 100% durante todo el periodo que yo he estado de baja por nacimiento de mi hijo. ¿Eh? Cuando la persona trabaja, percibe retribución mensual y haya permanecido en alta en la empresa todo el mes natural, la base de cotización correspondiente se divide entre 30. Estos son que percibe retribuciones mensuales y haya permanecido en alta en la empresa durante el mes natural. Es decir, el mismo mes que tiene el hijo. Cuando la persona trabajadora haya ingresado en el mes anterior al parto, al hecho causante, el cálculo de esa base reguladora se toma la base de cotización de las contingencias comunes, igual del mes correspondiente al mes anterior al del inicio del descanso o del permiso de nacimiento. Una cosa muy diferente. Y si la persona trabajadora hubiese ingresado en la empresa el mismo mes del hecho causante para el cálculo de la base, se toma la base de cotización por contingencias comunes del mismo mes dividido por los días que haya trabajado. Solamente. ¿Vale? ¿Alguien tiene algo que preguntarme? Estáis más callados que nada. No paro de hablar. Veréis, a tiempo parcial es otro tema, diferente. Fijaros que aquí, si a tiempo completo, yo tengo un contrato a tiempo completo y es muy fácil, lo lógico es que yo haya trabajado, esté trabajando y lo que haya cotizado el mes anterior, lo divido por los días que haya y eso es lo que me dan el 100%. Esa cantidad diariamente, si son 16 semanas, pues 16 semanas de esa cantidad. Pero los que están trabajando a tiempo parcial le hacen otro tipo de cálculo. Los que están trabajando a tiempo parcial le hacen el resultado de dividir entre 365 la suma de todas las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los 12 meses naturales. Es decir, lo que yo haya trabajado en un año lo divido entre 12 y el resultado final dividido entre 365 es la base de cotización, es la base reguladora que me va a permitir cobrar ese tipo de prestación. Si esa cotización acreditada se refiere a un periodo inferior a 12 meses, pues nada, divido entre el número, los meses que corresponda a ese tiempo dado de alta. Nada más. Si la persona que ha ingresado el mes anterior, el cálculo se toma la base de cotización el mes inmediatamente anterior al del inicio del descanso o del permiso. Y si la persona ingresa el mismo día, el mismo mes que el hecho causante, es decir, del nacimiento, el cálculo de la base se toma la base de cotización por contingencias comunes de dicho mes. Exactamente igual que a tiempo completo en este caso. Aquí no se puede dividir por meses, porque si entra en el mismo mes es muy complicado. Antonio, hay una pregunta. Dice, Dime. si el mes anterior ha sido febrero, ¿se divide entre 28 días? Sí. La base, para entendernos una cosita, para entender un poco el tema. La base de cotización, ¿qué es? La base de cotización es lo que yo he cotizado, pero no cotizo por meses como caigan. Eso no funciona así. Fijaros, yo para calcular una base de cotización, lo que hago es mis retribuciones anuales que existen, es decir, 12 meses, o si no tengo un contrato indefinido, tengo un contrato por duración determinada, por ejemplo, por 6 meses, lo que yo voy a cobrar durante 6 meses, por ejemplo, más mis pagas extraordinarias, si voy a estar un año, son 2, y si voy a estar 6 meses, es una nada más, una paga entera, toda esa cantidad de dinero lo divido entre 12, ¿eh?
y el resultado es la base de cotización. ¿Qué quiere decir? Que es una prorrata anual de esa base de cotización. ¿Me entendéis? Da igual que yo lo divida entre 28, entre 31 o entre 30. Al final el resultado es de una base de cotización anual. No sé si me habéis entendido cómo se calcula una base de cotización. Sí, vamos, yo lo he entendido, no sé, el compañero Francisco, si le ha quedado claro. Vale. ¿Más preguntillas? No hay más preguntas, Antonio. Bueno, pues seguimos para adelante. Vamos a ver la prestación económica, el importe. En caso de parto múltiple o de adopción o acogimiento de más de un menor, realizados simultáneamente, de forma simultánea, que ocurre en el momento, se concederá un subsidio especial por cada hijo. Esto es una cosa especial. A partir del segundo, igual que al que corresponda percibir que por el primero, durante el periodo de 6 semanas, durante inmediatamente posterior al parto o la resolución administrativa o judicial por la que se constituya la adopción. Es un subsidio especial, adicional, si se puede decir, al del nacimiento. Dicho subsidio especial únicamente podrá percibirse por uno de los progenitores o acogedores. Es decir, aquí ya no cobra el padre y la madre. Aquí nada más que cobra uno de los dos. El que quiera, el que elijan. Por eso es un subsidio especial como adicional al nacimiento. Pero para eso tienes que adoptar o tienes que tener más de un hijo a la vez. El subsidio será abonado por un solo pago al término del periodo de las 6 semanas posteriores al parto. Y en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple, al término de las 6 semanas inmediatamente posteriores. Es decir, las 6 semanas obligatorias que hay posteriores al parto, a partir de ahí es cuando te empiezan a pagar el subsidio. ¿Quién lo paga? Es la pregunta, ¿no? Para los trabajadores del régimen especial de por cuenta propia, es decir, los autónomos, la prestación económica por nacimiento constituye el 100% de la base reguladora cuya cuantía diaria será el resultado de dividir la suma de las bases de deducción de los 6 meses inmediatamente anteriores. ¿Acordáis? Tiempo parcial dijimos los 12 últimos meses. Aquí en los autónomos los 6 últimos meses anteriores al hecho causante. Entre 180, es decir, de los mismos días de los 6 meses. Denegación, anulación y suspensión. El derecho sea denegado, anulado o suspendido. ¿Cuándo? Cuando la persona actúe fraudulentamente para obtener o conservar la prestación. Trabaje por cuenta ajena o propia durante los correspondientes periodos de descanso. Es decir, que te pillen en esos periodos de descanso y te pillen trabajando. Pues en ese caso el derecho al subsidio te lo quitan e inclusive algunos casos, más que quitártelo, te lo quitan y te queda devolver toda la cuantía que hayas hecho anteriormente, aunque anteriormente no hayas defraudado. En los casos de adopción internacional, pues lo mismo, cuando no aporte la documentación necesaria constituida, la adopción si han transcurrido 4 semanas desde que anticipó el inicio del descanso. Se extingue, pues lógicamente por el transcurso de los plazos de duración, 16 semanas principalmente, por la reincorporación voluntaria al trabajo del beneficiario del subsidio con anterioridad al cumplimiento del periodo solicitado. La incorporación voluntaria y prematura al trabajo supone la extinción del derecho de la prestación, no solo de la que se esté disfrutando en ese momento, sino también la que reste. Pero lógicamente nadie en su sentido se va a ir a trabajar antes de estar con su hijo o su hija. Por fallecimiento del beneficiario, lógicamente, y por adquirir el beneficio la condición de pensionista de jubilación o incapacidad permanente. Si alguien tiene un hijo y ya está jubilado o tiene una incapacidad permanente, no tiene derecho a ser beneficiario de la prestación de nacimiento y cuidado del menor. Esto es interesante. No por la jubilación, que ya es más raro, pero sí para la incapacidad permanente que te puede ocurrir en cualquier edad de tu vida.
Y prácticamente eso es el nacimiento y cuidado del menor. Vamos Antonio, a perdona. dejar, Antonio, ¿hay perdona. alguna pregunta de Sí, este tema? mía. Perdona, esto último que has dicho me ha dejado un poco Alucinante. sorprendida. O sea, una persona, claro, que Una tiene persona que una... tiene una pensión de jubilación no puede tener la prestación por nacimiento y o adopción. Bueno, y El si adopta motivo, y el tiene un hijo, motivo, no lo sé, no lo sé, pues el motivo. Pero todavía es peor si tienes una incapacidad permanente. claro, Porque una incapacidad permanente en cualquier edad te puede pillar, con 30 y tantos años, con 40 y tantos, con 50, puedes tener un hijo, en este caso, o adoptar, porque adoptar puedes hacerlo en cualquier edad. pues me parece una discriminación tremenda y eso es algo que yo creo que habría que denunciar o pelear, vamos, desde mi punto de vista. No sé qué No, recorrido tendría, pero yo creo que es una discriminación tremenda. Encima de que tienes una sí tendría, discapacidad, estás sí cobrando tiene una recorrido, ¿eh? prestación. ¿Tienes? Tiene recorrido. Siempre tiene recorrido todo. Ya. Mira, fijaros, en estas cosas, ¿quién hace las leyes? El gobierno, ¿no? Lógicamente. ¿Por quién hace las leyes? Lógicamente las hace porque existe una cosa que se llama el Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. Cada vez que si tenemos la posibilidad de reunirnos con un partido político, esto podría entrar dentro de una de las posibles reivindicaciones, que quiten del subsidio, que no pueda ser beneficiario en la condición, por adquirir beneficiario en la condición de pensionista o de jubilación o incapacidad, sea una causa de extinguir el tener el derecho al nacimiento. Es una reivindicación más, como pedir la jubilación que sea como mínimo toda el salario mínimo interprofesional, como mínimo la pensión mínima. Es otra Es- más. Es que hay, en cada prestación siempre hay pequeños recovecos como estos. Esta es una. Sí, vale, ¿Preguntita? continúa. ¿No hay preguntas? Pues vamos a descansar 5 minutillos que me los voy No, a solo pagar. era la mía. Vamos a descansar 5 minutillos, ¿vale? Eh, Vamos a continuar con la corresponsabilidad en el cuidado del lactante. ¿Qué situaciones protege? Con la reducción de la jornada en media hora. Aquí donde más disparidad hay con el Estatuto de los Trabajadores. Con el Estatuto de los Trabajadores. De acuerdo con el párrafo 37.4 del Estatuto, lleven a cabo con la misma duración y régimen los dos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, cuando ambos trabajen para el cuidado del lactante desde que cumpla 9 meses hasta los 12 meses de edad. No aplicación a los funcionarios del artículo, se aplica nada más que el artículo 48F del Estatuto Básico de la Función Pública. Es decir, los funcionarios, esto no tiene nada que ver. Los funcionarios es por el artículo 48F y el Estatuto de los Trabajadores por el 37.4. Pero el Estatuto de los Trabajadores, esa reducción de la jornada en media hora, lo principal es que para los dos progenitores, pero la seguridad social, la prestación, se le paga solamente a uno de ellos. Fijaros, qué diferencia. Situación protegida. Esta reducción de jornada se contempla como un derecho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio a otro progenitor. La acreditación del ejercicio responsable del cuidado del lactante se realizará mediante certificación de la reducción de la jornada por las empresas en que trabajen sus progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores. Es decir, te lo tiene que certificar la empresa que tiene esa reducción. ¿Qué te pide? ¿Qué requisitos pedían para beneficiarios? Pues estar en alta en similar al alta en el momento del hecho causante y que ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores reúnan las condiciones para ser beneficiarios de la prestación. El derecho a percibirla solo podrá ser reconocido a favor de uno de ellos.
Cosa muy diferente, porque como es un permiso que tiene derecho a los dos progenitores, la empresa está obligada a pagar al otro progenitor. No es una prestación de la seguridad social. Es decir, paga la empresa porque lo dice el estatuto o el convenio colectivo, tanta cantidad o lo que sea. Es un permiso más. Lo mismo que el nacimiento. Está el alta, pues ya sabemos, el desempleo, total o subsidiado, excedencia forzosa, excedencia cuidado de hijos, suscripción de convenios especiales. El periodo mínimo, exactamente lo mismo. Los menores de 21 no se les exige periodo mínimo, entre 21 y 26, 90 días dentro de los 7 últimos inmediatamente anteriores o 180 en tu vida laboral. Y los de 26 años, 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores o 360 días en tu vida laboral. Los autónomos lo mismo, tiene que estar al día al corriente del pago de sus cuotas y si debes dinero, le invitan al pago. Si no, no hay prestación. Forma de disfrutar la prestación. Pues aquí tenéis la forma. El inicio de la reducción de la jornada de trabajo puede comenzar entre el 9º mes del nacimiento del lactante hasta el 12º, del 9 al 12. Pero una vez que se haya producido el hecho causante, el tiempo que dure la reducción de la jornada de trabajo deberá ser el mismo para ambos progenitores, coincidiendo todos los días. En cuanto a la reducción de la jornada, esta ha de ser diaria sin poder acumularse semanalmente, por lo que una persona que trabaja 40 horas semanales, en 5 días, su reducción de la semana deberá ser como mínimo 2 horas y media hora por día. Fijaros que eso no es lo que dice el estatuto, algunas cosas. En los supuestos de parto múltiple, cada progenitor tendrá derecho a una prestación de corresponsabilidad por cada uno de un hijo. Es decir, por cada hijo tiene derecho a una corresponsabilidad, cada progenitor, pero solamente lo percibe uno, no los dos, ¿eh? Por otro lado, hay que indicar que la prestación que se va a pagar va a ser aquella que corresponda a la reducción de la jornada de trabajo en media hora. Si el convenio dice que tiene 1 hora al día, pues muy bien. La otra media hora que falta se la va a abonar el empresario porque así lo obliga el convenio colectivo o el Estatuto de Trabajadores lo que diga. Es decir, la persona trabajadora puede reducir su jornada laboral al tiempo que desee, media hora, 1 hora, 2 horas, pero solamente se abonará la reducción de media hora o es la situación protegida para esta prestación. Una cosa es la prestación de la seguridad social y otra cosa es lo que diga el Estatuto de los Trabajadores o el Estatuto Básico de la Función Pública y mucho más el convenio colectivo. Vamos a ver la prestación económica, la cuantía. La cuantía es el 100% de la base reguladora que se estableció para la incapacidad permanente, es decir, lo mismo de la incapacidad temporal. Lo mismo, es decir, el mes anterior a la situación, al hecho causante, la cotización que tenga dividida entre el número de días. Exactamente lo mismo. Pero en este caso hay que tenerle la parte proporcional a la reducción que experimente de la reducción de la jornada de trabajo. La base de cotización del mes anterior al hecho causante, reducción de la jornada, o las bases de cotización de los 3 meses anteriores en caso de los contratos a tiempo parcial. ¿Vale? En el tiempo parcial, en este caso, nada más que le piden los 3 meses anteriores. Las bases de cotización. La media, en este caso, sería. Se extingue, cuando esta prestación se extingue, cuando el menor llegue a los 12 meses de edad. Está exenta de IRPF. Mientras que el nacimiento no está exenta de IRPF. Aquí cuando percibes la cuantía, la base reguladora está exenta de IRPF. Un problema, entre comillas. ¿Por qué un problema? Porque cuando tú haces la declaración de renta al año siguiente, aunque esté exenta, bueno, al estar exenta, no lo tienes que meter. Todo lo que está exento no lo tienes que meter, perdonad. Me he equivocado con otras cosas. Lo que está exento no aparece nunca como posible para meterlo en una declaración de renta, como en este caso. Libres de impuestos, se puede decir.
incompatible, esta prestación es incompatible con otro subsidio que suponga la suspensión de la relación laboral. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se suspende la relación laboral? Con una incapacidad temporal. Es incompatible con el nacimiento y cuidado del menor. Lógicamente es incompatible porque como llega hasta los 9 meses, de 9 a 12 meses, es incompatible, lógicamente, no es posible cobrarlo. Pero sí es posible tener una incapacidad temporal y tener una corresponsabilidad. Como es incompatible, no es posible tener la corresponsabilidad. Las suspensiones de la relación laboral se detienen justo cuando, o sea, la suspensión de la relación laboral es cuando percibes una prestación de la seguridad social y obliga a esa suspensión de, o sea, que tú no trabajas en este caso. En este caso no trabajas. La forma de disfrute de la prestación, el inicio de la reducción de la jornada de trabajo puede comenzar, pues esto yo para mí que lo hemos dicho, ¿no? ¿Por qué aparece aquí otra vez? Sí, aquí le pasa algo. Está sobrepuesta, pues hasta aquí es. Y la incompatibilidad, ya está, porque lo otro es exactamente lo mismo. El disfrute, ¿cómo se hace? Desde el mes 9 hasta el 12, la reducción de la jornada no se pueden acumular semanalmente, sino que es media hora por día, parto múltiple, cada progenitor tendrá derecho a una prestación de corresponsabilidad por cada hijo, y cuando se va a pagar, la reducción es de media hora solamente. ¿Alguna preguntilla sobre la corresponsabilidad? Ahora vamos a ver los supuestos prácticos en la vida laboral, en el Estatuto de los Trabajadores, tanto de las dos Antonio, prestaciones. Dime. perdona, Uy, no te no hay ninguna pregunta, pero sí que si alguien quiere intervenir, tenéis la opción de levantar la mano, yo doy la palabra, ¿eh? Si os ha quedado algo así un poco oscurillo, pues ahora o nunca. Bueno, nadie levanta la mano, pues avanza, Antonio. Vamos a ver. Le ha quedado todo muy claro. Venga. Prácticamente no es complicado. Esto no es. ¿Por qué no me Ya. dice? Ah, no. Bueno, aquí vamos a ver la corresponsabilidad en el cuidado del lactante. Esto está en el artículo Sí. 37.4 del Estatuto de los Trabajadores. ¿En qué consiste el permiso del lactante? Pues el permiso consiste en una hora de ausencia del trabajo que se podrá dividir en dos fracciones, 2 media horas. ¿Qué dice la seguridad social que paga? Media hora nada más. El restante no lo paga la seguridad social, el restante lo paga la empresa, porque es un permiso de la empresa, ¿vale? En este caso, el permiso consiste en eso. O bien, quien ejerza este derecho podrá sustituirlo por disfrutar este permiso como reducción de su jornada en media hora, con la misma finalidad, o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva, lo que diga el convenio colectivo, o en el acuerdo que se llegue a la empresa respetando en su caso lo establecido en aquella. El permiso de lactancia es un permiso retribuido por la empresa que no puede negarse, que no te lo pueden negar, y puede ser disfrutado de forma diaria o bien acumulando jornadas completas. Así de claro lo establece el Estatuto de los Trabajadores. Por eso he dicho al principio que lo que estábamos viendo lo diré, son prestaciones de la seguridad social y que están regladas, que no tienen nada que ver muchas veces con el Estatuto de los Trabajadores. ¿Cuál es la duración del permiso de cuidado del lactante retribuido por la empresa? El permiso se puede disfrutar hasta que el menor cumpla 9 meses. En el caso de optar por disfrutar del permiso en forma acumulada a jornadas completas, ¿cuántos días son?
Son los convenios colectivos los que establecen los días de permiso que corresponden por el disfrute de forma acumulada en jornadas completas. Es lo que he dicho antes, que en los convenios normalmente suelen establecer cómo se acumula esa jornada a tiempo completo, para jornadas completas. ¿Qué criterio se debe seguir para realizar el cálculo de las jornadas completas en caso de disfrute acumulado? Aquí hay que meterse ya en la sentencia. En el Supremo dice quien ha establecido los criterios dice, ese es el Supremo, es el Tribunal Supremo quien ha establecido los criterios para realizar el cálculo. El Tribunal Supremo, en la sentencia del 19 de abril del 2018, declara que la acumulación en jornadas completas debe obtenerse acudiendo a la hora de ausencia, y no a la media hora de reducción de jornada. Por tanto, con esta sentencia se aclara que el cálculo para la acumulación de la lactancia en jornadas completas se debe hacer sobre 1 hora de ausencia y no sobre media hora de reducción de jornada. La del 21 de noviembre del 2023 recoge que la fórmula que debe utilizarse para cuantificar los días laborables acumulados de permiso es la de dividir el número de días laborables que restan hasta la fecha en la que el menor cumple los 9 meses o la mayor edad que en su caso pueda fijar el convenio por las horas de trabajo que se corresponden con la jornada de la persona trabajadora. La cifra resultante de esta división será el número de días laborables acumulados que deben reconocerse al trabajador que opta por activar esta modalidad. En caso de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimientos múltiples, el permiso por cuidado del lactante se amplía el permiso de cuidado del lactante y si se opta por disfrutar la lactancia de forma acumulada. El artículo 37 dice que el permiso de la lactancia se incrementará proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, y por tanto, en caso de disfrute de forma diaria, como ausencia o reducción de la jornada, el permiso se amplía proporcionalmente. En el caso de optar por el disfrute de permiso en jornadas completas, deberá asegurarse que la negociación colectiva el incremento proporcional, dado que existen procedimientos judiciales que no han reconocido el incremento proporcional de los días completos. Es decir, lo que se diga en la negociación colectiva. ¿Y si mi contrato es a tiempo parcial? Pues nada, si las personas trabajadoras son contratadas a tiempo parcial, tendrán derecho a la misma duración del permiso que las personas trabajadas a contrato completo. La empresa no puede reducir el permiso por el cuidado del lactante de forma proporcional a la jornada que tú tengas. Eso lo establece en una sentencia del Tribunal Supremo del 21 de noviembre del 2023. La otra persona progenitora, padre o adoptante, ¿puede solicitar permiso para el cuidado del lactante? Sí, por supuesto, el permiso puede ser solicitado y disfrutado por ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras, con fines de adopción y acogimiento, y en su ejercicio no se podrá transferir. El permiso por cuidado del lactante es un derecho individual que puede ser disfrutado por las dos personas progenitoras. El permiso, la prestación de la social, no, solamente una de ellas. ¿Existe algún plazo obligatorio para solicitar el permiso para el cuidado del lactante? Sí, la persona trabajadora, salvo fuerza mayor, deberá preavisar a la empresa con una antelación de 15 días o a la que se determine en el convenio colectivo, lo que diga el convenio. ¿Quién determina el periodo u horario que disfrute del permiso por cuidado del lactante? Es la persona trabajadora, quien tiene la facultad de decidir la concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia dentro de su jornada ordinaria. ¿Puede la empresa limitar el ejercicio de este derecho? La ley solo permite la limitación en el supuesto de dos personas trabajadoras en la misma empresa. Este derecho por el mismo sujeto causante de manera simultánea. Es decir, si la pareja trabaja en la misma empresa. En el caso de que la empresa podrá limitar el ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento, debiendo ser motivadas por escrito. En este caso, la empresa debe ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación. ¿Qué se puede hacer si hay discrepancia entre la empresa y las personas trabajadoras? Siempre sobre la concreción horaria o la determinación del periodo de disfrute de este permiso.
Con el supuesto de que no exista acuerdo sobre la concreción horaria o la determinación del periodo de disfrute, se puede presentar una demanda ante el juzgado. No hay otra, porque normalmente o accede uno de los dos o hay que ir al juzgado, como casi siempre. ¿Puedes despedirme por solicitar y disfrutar el permiso para el cuidado del lactante? Pues no, no te puedes despedir. Se trataría de un despido nulo por vulneración. Eso sí, si te despiden por esa causa, tienes 20 días, solamente para hacer una demanda judicial. ¿Se puede disfrutar de forma simultánea el permiso para cuidar del lactante y la reducción de la jornada por cuidado de hijos, que son dos cosas muy diferentes? Sí, la legislación laboral no limita el disfrute simultáneo, así que, y además las sentencias de Tribunal de Justicia reconocen expresamente que ambos permisos son distintos y acumulables. Este permiso puede extenderse más allá de los 9 meses del menor, pues contempla la posibilidad de extender el periodo de disfrute, el estatuto, hasta que el lactante cumpla 12 meses. Para ellos, ambos progenitores adoptantes, tal y cual, deben ejercer ese derecho en la misma duración y régimen. Dice, esta extensión del periodo de disfrute conlleva la reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los 9 meses, si bien existe una prestación económica, que es la corresponsabilidad en el cuidado del lactante en la seguridad social, que va desde los 9 meses hasta los 12 meses, pero solamente para un progenitor, no para los dos. Estos son los supuestos básicos que he podido mirar, ver y justificar sobre todo tipo de preguntas. Muy Fijaros que bien. no tiene nada que ver lo que dice el estatuto con lo que realmente es la prestación de corresponsabilidad. ¿Algo que preguntar? Pues no, pero estas preguntas están muy bien porque son situaciones que, como vas contestando, vamos, a mí me parece muy interesante. No hay ninguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere levantar la mano. Ah, bueno, hay un compañero que ha levantado la mano. Vale, pues le vamos a dar la palabra. Venga, Francisco, actívate el micrófono, por favor. Buenas tardes. Hola. A ver, el compañero dice que el subsidio lo puede percibir uno de los dos progenitores. Si, por ejemplo, uno gana 1.000 euros y el otro gana 2.000, ¿o puede elegir el que gane más sueldo? Claro. Nadie te dice, es uno de los progenitores, eso es lo que te dice la ley, no te dice quién, eso lo tiene que elegir la pareja, digo yo. No te obliga ni uno ni otro, te dice el que elija. El que elija es el que solicita la prestación económica en la seguridad social. Vale, gracias. Nada. Normalmente Pues pero es que depende muchas veces. Normalmente el que tanto cobrar como no cobrar, lo más importante que es libre de impuestos. Libre de impuestos significa que son cuantías que no se tienen que declarar en una declaración de la renta. Con lo cual, es muy beneficioso si cobra bastante, si cobra 2.000 euros, 3.000, lo que sea, lo lógico es que quien lo pida el que tenga más recursos económicos, más nómina, más cuantía en la nómina. ¿Más preguntillas? no hay más preguntas. Pues mirad, el nacimiento y el cuidado del menor, lo mismo. Preguntas y respuestas, pero estos son más lógicas, en el entendido. Verás, me he enterado de que estoy embarazada y acabo de empezar a trabajar en una nueva empresa. En estos momentos estoy en periodo de prueba. ¿Puede la empresa despedirme por estar embarazada? Y si lo hace, ¿qué puedo hacer? Y soy una trabajadora con un contrato temporal que finaliza antes de dar a luz. Si no me renuevan el contrato por estar embarazada, ¿qué puedo hacer? Esto es lo más normal que ocurre en la vida hoy en día. En cualquiera de estos dos supuestos, tanto si te despiden durante el periodo de prueba, como si se extingue la relación laboral durante el contrato y no se renueva a la finalización del mismo por causa relacionada con el embarazo, se considera que se ha producido un despido discriminatorio por razón de la maternidad y en consecuencia sería un despido nulo
Por tanto, la mujer trabajadora tiene derecho a recuperar su puesto de trabajo y al abono de los salarios dejados de percibir durante la tramitación del proceso judicial. En este caso, tendrás que demandar a la empresa ante el juzgado de lo social antes de transcurrir 20 días, desde que se notifique la extinción de una relación laboral o el despido. Es aconsejable que te busque un abogado o una abogada. Estoy embarazada. ¿Tengo derecho a ausentarme del trabajo para ir a las revisiones médicas? Cursos de preparación del parto. ¿Qué duración tiene el permiso? ¿Es retribuido? Sí. En caso de embarazo, la mujer trabajadora tiene derecho a acudir a las revisiones médicas para realizar los exámenes prenatales y cursos de técnicas de preparación al parto durante el tiempo indispensable. Es un permiso retribuido, por tanto, no te pueden descontar nada de salario por estas ausencias. Debes avisar a la empresa con antelación y justificarlo. Recuerda pedir siempre justificante médico. El permiso para ausentarse, previo aviso y justificación, para asistir a revisiones médicas y técnicas para preparación para el parto, según la legislación laboral y normas de prevención de riesgos laborales. Es un permiso para la mujer trabajadora. Para que el otro progenitor, hombre o mujer, tenga derecho a un permiso retribuido para acompañar a la embarazada a las revisiones médicas u técnicas de preparación del parto, debe regularse expresamente en el convenio colectivo aplicable o en el plan de igualdad de la empresa. Si no lo tiene, no tiene derecho. Muy importante esto. Sí, esto es muy importante y además trabajarlo en los planes de igualdad de las empresas y los Correcto. convenios, claro. En caso de que las familias son una única persona progenitora, ¿cuál es la duración del permiso? El permiso es igualmente entre 16 semanas y no se tiene derecho a acumular una única persona progenitora las semanas de dos progenitores. TDA. Si no hay otro, pues lógicamente tienes derecho a tus 16 semanas. Hay sentencias del Supremo que rechazan la acumulación. ¿Pueden la empresa denegar a la persona trabajadora el ejercicio de este derecho alegando razones organizativas, productivas, etcétera? No. La empresa no puede limitar el ejercicio de este derecho, salvo que en el supuesto de que los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen en la misma empresa. En este caso, la dirección empresarial podrá limitar el ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas y debidamente motivadas por escrito. El permiso por nacimiento y cuidado del menor tiene la misma duración para los dos progenitores, padre y madre, y es individual e intransferible. En caso de parto, si la madre es trabajadora por cuenta ajena, reúne todos los requisitos para acceder a la prestación por nacimiento y cuidado del menor, pero no reúne los periodos mínimos de cotización exigidos, ¿podrá cobrar algún tipo de prestación económica? Lo que hemos hablado antes, la prestación no contributiva. Sí, en este caso la trabajadora tendrá derecho a una prestación no contributiva. ¿Cuya cuantía cuál es? Si en el caso de la parte contributiva, hemos dicho el mes anterior a la cotización dividido por los días que corresponde a ese mes, esa es la base diaria. En el caso de las no contributivas es el 100% del IPREN. ¿Cuál es el IPREN actualmente? De 600 euros. ¿Vale? Durante 42 días naturales contados desde la fecha del parto. En este caso, en el permiso de la parte contributiva son 16 semanas. En este caso serían aquí 42 días contados. Aquí serían días. La duración de esta prestación se ampliará durante 14 días más si el nacimiento se produce en una familia numerosa o en la que por tal motivo adquiera dicha condición o en una familia monoparental, o en los casos de parto múltiple o cuando el bebé o la madre estén afectados por una discapacidad superior al 65%. 600 euros el IPREN, en este caso. El IPREN lleva desde el 2023 con la misma cuantía, porque es clave en el tema del subsidio de desempleo, que es el 80% del IPREN, 480 euros, en el caso del subsidio de desempleo. El IPREN es el indicador público de renta de efectos múltiples, es decir, supuestamente el IPREN es la cuantía más mínima de lo mínimo. No es el salario mínimo interprofesional. Tengo un conductor... Es poquito dinero, ¿eh? Muy poquito dinero.
Tengo un contrato temporal y la fecha de finalización del contrato es antes del nacimiento del hijo. Si me quedo en el paro, ¿tengo derecho a la prestación por nacimiento y cuidado del menor? Por la misma que lo anterior, en el supuesto que finalizado el contrato, la persona trabajadora se quede en situación legal de desempleo. Se tiene derecho a cobrar la prestación. Si tiene derecho a cobrar la prestación, reúnen los requisitos de desempleo. Mientras la persona trabajadora esté percibiendo la prestación contributiva de desempleo en el momento del nacimiento, se reúnen los requisitos y se pasa a la situación de baja por nacimiento y cuidado del menor, y a cobrar la prestación por nacimiento. ¿Contributiva o no contributiva? Pues la pregunta es si tiene el requisito de la cotización o no tiene el requisito de la cotización. ¿Que tiene el requisito de la cotización? La cobrará contributiva. ¿Por qué? Porque está cobrando una prestación de desempleo. Y una prestación de desempleo no es la ayuda de desempleo, no es el subsidio. Es muy importante distinguir eso. ¿Qué hace? Sustituir esa prestación de la sociedad por la prestación de desempleo. Una vez extinguida la prestación por nacimiento y cuidado, se reanuda la prestación de desempleo por el tiempo que hayas acumulado, continúas con esa prestación de desempleo. Si una persona trabajadora con un contrato temporal que finaliza mientras estoy de baja por nacimiento y cuidado del menor, pierdo la prestación por nacimiento y cuidado del menor, ¿cuál sería mi situación en el desempleo? Si te encuentras en situación de baja por nacimiento y cuidado del menor y finaliza tu contrato, continúas cobrando la prestación por nacimiento hasta terminar las 16 semanas de baja, pasando entonces a la situación legal de desempleo contributivo y a percibir si reúnen los requisitos la correspondiente prestación. En este caso no se descontará del periodo de la prestación de desempleo contributivo el tiempo que hubieras permanecido en situación de baja o suspensión por nacimiento y cuidado del menor. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con el tiempo de una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o la lactancia natural y con el periodo de suspensión o baja por nacimiento y cuidado del menor 16 semanas o por riesgo durante el embarazo, y está mal esto, y el riesgo durante la lactancia natural, ¿se pierde el derecho de disfrutar las vacaciones? No. Se tiene el derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal, derivada del embarazo, el parto o lactancia natural o con el periodo de suspensión por nacimiento, adopción, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia. Aunque haya terminado el año natural al que corresponda. Esto es muy importante porque, claro, si te pilla a principios de año, pues no pasa nada. Y si te pilla en el verano, bueno, pues no pasa nada. Mientras que no termine el año, lógicamente durante ese año. Pero ha finalizado el año y te ha pillado en diciembre y ha pasado las 16 semanas, tu mes de vacaciones, si no lo has cogido, tienes derecho, aunque haya pasado el año natural. Eso no Tienes se... derecho. Perdona, sí tienes derecho, ¿no? Es decir, te pilla en Se diciembre. tiene derecho a esas vacaciones. Sí, No se pierden las vacaciones por tener una prestación. vale. ¿Me pueden despedir mientras esté disfrutando el permiso de nacimiento o cuidado de menor? Eso nunca. Si ocurre eso, pues es una vulneración de derechos fundamentales y tienes 20 días para irte al juzgado. Esta protección está para ambos, para los trabajadores progenitores, hombres y mujeres, se entiende tanto los supuestos de extinción del contrato como por causa objetiva o como despido disciplinario. Causa objetiva, no la de... Si te pilla un ERE una cosa de esta, esto es otro tema diferente, ¿eh? ¿Qué pasaría si se despide al trabajador en periodo de prueba una vez avisada de su futura paternidad? Al caso contrario, en un eventual juicio, el trabajador deberá de aportar indicios de que el despido se ha producido por la solicitud del permiso de paternidad. Si lo hace, la empresa deberá de acreditar que el despido se encuentra debidamente justificado por una causa totalmente ajena a dicha solicitud. En caso de no hacerlo, el despido se declarará nulo, teniendo la empresa que readmitir al trabajador en su puesto de trabajo, abonándole los salarios de tramitación, es decir, los salarios dejados de percibir desde su despido. Pero hay que demostrar que ha sido por esa causa, cosa a veces difícil de demostrarlo, porque cuando te despiden te dicen no vengan mañana y no te dicen más nada muchas veces.
Si se despide al trabajador antes del parto, ¿se podría solicitar la baja de paternidad? No es la baja de paternidad, es la baja, bueno, la baja de paternidad en el caso del Estatuto de los Trabajadores. Si el trabajador se encuentra en situación legal de desempleo y desea percibir la prestación por nacimiento del hijo, deberá comunicárselo al SEPE, Servicio de Empleo Estatal de Público, para que suspenda de forma inmediata la prestación de desempleo y perciba la ayuda por nacimiento del hijo. Debe disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial. Requiere el acuerdo con la empresa. Como se ha señalado, las 6 semanas deberán disfrutarse a jornada completa y las 10 restantes podrán disfrutarse a tiempo completo o a tiempo parcial, previo acuerdo con la empresa y la persona trabajadora. ¿Qué ocurre si ambos progenitores trabajan en la misma empresa? Pues si ambos trabajan en la misma empresa, la norma permite al empresario limitar el disfrute simultáneo de los permisos de ambos progenitores, siempre que lo haga por escrito y de forma motivada. Puede limitarlo. ¿Qué ocurre si el trabajador no informa a la empresa del nacimiento del hijo? En este caso, el trabajador podrá perder su derecho al disfrute del permiso de nacimiento del hijo. ¿Puede simultanearse el permiso por nacimiento de hijo con otras actividades? En principio no, salvo que se esté disfrutando del permiso a tiempo parcial, en cuyo caso sí se podría seguir desarrollando una actividad, el otro tiempo parcial. Si en la empresa hay alguna mejora en las condiciones de trabajo, ¿se tiene derecho a ella aunque se esté disfrutando del permiso de nacimiento de hijo? Sí, el trabajador tendrá derecho a las mejoras que se produzcan en sus condiciones de trabajo. ¿La empresa sigue obligada a cotizar por el trabajador durante la duración de este permiso? Sí, durante la duración del permiso por nacimiento del hijo persiste la obligación de cotizar. Una cosa importante. Cuando la Seguridad Social te paga la prestación, esa prestación siempre también está cotizada. Nunca hay una fase de que no sea cotizado. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en el permiso de maternidad o de paternidad antiguo o de nacimiento del hijo, mejor dicho, estamos acostumbrados siempre a los términos antiguos, cuando tú coges las 6 primeras semanas, lo que hay es una suspensión del contrato de trabajo, no una extinción. Te paga la Seguridad Social su prestación correspondiente y aparte está cotizado ese tiempo. No hay ningún tipo de problema. Siempre se tiene la misma antigüedad. En la antigüedad en la empresa no se suspende, se tiene esa antigüedad. Por eso también tiene, cuando estás en ese permiso, también tienes los mismos derechos si hay nuevas condiciones de trabajo o subidas salariales o lo que sea. ¿Vale? ¿Hay más preguntillas por ahí? Porque esto ha dado Pues no, a su no, fin. no hay más preguntas. De todas maneras, quienes están ahí, si quieren intervenir, tienen la oportunidad. De todas maneras, yo les he enviado toda la documentación que me han mandado a Sí, todas las se os ha personas que mandado la estaban inscritas presentación y se os ha mandado esto. y ya está, sí. Así es que pues no hay más preguntas. Así es que yo creo que podemos dar por finalizado el curso y nada, muchas gracias, Antonio, una vez más. Y a las personas que están al otro lado de la pantalla, comentaros que bueno que Antonio, a petición de las distintas territoriales y sindicatos, pues se va a ir desplazando, pues dando los cursos, tanto el de la Seguridad Social, con todas las modificaciones que ha habido en cuanto a jubilaciones, este y los otros que tiene previsto. Así es que, nada, muchas gracias y voy a parar la grabación. Pues nada, gracias a todas y a todos y espero que os haya ayudado.